Neil, ¿qué estás pensando? Pues estoy pensando que esta entrevista creo que estará plagada de señales no verbales, por lo menos por mi parte, de la ilusión y de lo feliz que me hace poder estar aquí charlando un ratito contigo. Y bueno, yo creo que será para poner en una clase, de verdad, para encontrar cositas. Ole, ole. Bueno, pues os presento a Neil Sanz, él es nuestro invitado de hoy. Vais a ver que tiene muchas cosas que contarnos y ya sabéis que podéis ver esta entrevista en YouTube, la cuelgo también en mi canal de Facebook y está también para poder escucharla en iVoox. Así que comenzamos. Neil, ¿qué tal? Muy buenas y estoy, vamos, deseando que nos cuentes cosas. ¿Qué ganas tenía de hablar contigo, Neil? Y yo la verdad que sí, que siempre es un placer intercambiar aquí conversaciones contigo porque yo creo que salen temas súper interesantes, súper nutritivos y que bueno, aprendes un montón siempre hablando Hombre, contigo. nutritivo seguro, mírame cómo estoy de bien nutrida, o sea que nutritivo va a ser seguro, eso ya te lo digo yo. Una cosa, habréis notado que Neil pues es una persona así como muy llamativa, con una voz preciosa. Es que Neil es Oh. actor, es que Neil es actor, espérate, es actor, bailarín y pianista. A ver, cuéntanos esos inicios y además es que en la bio que me ha pasado Neil pone que empezaste con 6 años. ¿Cómo una persona con 6 años puede ya saber lo que le gusta? A mí esto de verdad me alucina. Yo que he tardado 30 y tantos años en ver qué es lo que me gustaba. Cuéntanos. Pues bueno, ojalá, la respuesta es ojalá ya supiera o tuviera clarísimo a lo que quería dedicarme, pero tuve la suerte de que en este caso mis padres, bueno, buscaron en una escuela en concreto. De hecho, empieza antes la historia, porque mis padres siempre, bueno, han querido como lo típico de los padres de buscar lo mejor para sus hijos, entonces descubrieron una terapia que se llama terapia tomatis, que, bueno, es un tipo de terapia que está más en el mundo de terapias así más como alternativas, de la medicina natural y tal, o sea, se conoce poco, digamos, si no estás muy metido en este mundillo. Y bueno, como mis padres siempre me han inculcado, porque somos vegetarianos en casa, entonces en este mundillo, pues es un tipo de terapia que te ponen música en cascos cuando eres pequeñito. No sé si se hace también cuando eres mayor. En todo caso, te ponen como unos cascos donde te ponen música y a través de la música es como desvelan como tus capacidades más, o sea, desvelan como partes de ti, o sea, como en plan, ostras, pues se le da muy bien la música, o se le da muy bien no sé qué, y es como un método así muy curioso. ¿Qué Entonces, a nombre mí has me... dicho? ¿Tomatis? Tomatis. De tomate, tomate, tomatis. Tomate, tomatis, como si fuera en latín. Pues así. Y nada, entonces, pues me llevó una vez mi madre y le dijeron que tenía muy buen oído musical. Y a raíz de eso, y de que también mi hermano había tocado el piano, había un piano en casa, la música siempre ha estado presente, pues me buscaron esta escuela que se llama Oriol Martorell y entonces en plan me dijeron, va, que es muy chula esta escuela, todo por lo mejor, por el hijo. Y entonces pues me presentaron ahí que había que hacer unas pruebas de acceso ya súper pequeño y entonces ya me metí de Como en las lleno películas, ¿no? De estas de Estados Unidos, de que no ha nacido el crío y ya están ahí. Es que, claro, la presión ahí de que tiene que ir a la escuela, no sé qué. un poco, Wow, wow. la verdad. Y después ya hasta el día de hoy. Sí, sí. Bueno, pero Eh, a ver, tú te has dedicado al tema del mundo de, bueno, de la actuación, del teatro, desde muy jovencillo.
Claro, o sea, de hecho esta escuela, que se llama Oriol Martorell, o sea, enseñaba, en su momento era como la única escuela que yo recuerde del país que tenía como un método pedagógico que incluía el enseñamiento artístico dentro del horario escolar de 9 a 5. O sea, y entonces estaba especializado en disciplinas artísticas, o la danza o la música. Entonces, cuando entrabas de pequeñito, porque después hay gente que entraba a mitad de primaria, con 8 o 9 años, o... Entonces, cuando entrabas en primero y segundo de primaria, pues tocabas un poco todos los palos. Aparte de lo que solías hacer en otra escuela de primaria, pues tocabas un poco todos los instrumentos, bailabas varios estilos de danza y a partir de tercero de primaria te hacían escoger si querías especializarte en música o en danza. Entonces El yo en mi caso... itinerario, vamos, un itinerario. Exacto. Ujú. Y bueno, yo en mi caso que escogí la música, pues después ya era como dentro de, por ejemplo, acortaban las clases de matemáticas, de ciencias naturales, en vez de una hora eran 50 minutillos, y entonces todos esos minutillos que iban como cogiendo, pues después se hacía pues clase de piano, clase de música de cámara, canto coral, orquesta, en fin. Y eso en mi caso que hacía música y si no, pues era pues danza clásica, técnica de danza. Y entonces pues ahí me metí en ese berenjenal con 6 años y bueno, hasta primero de la ESO, que estuve ahí pues haciendo las dos cosas, estudiando a la vez en música, en este caso piano, y la escuela, en la primaria y la secundaria. Y después de eso, Y después de eso, ¿cuál es tu primer papel o cómo claro. empiezas ya, aparte de estudiar, a hacer algo ya, digamos, de teatro o de actuación? Pues ocurrió que, o sea, por eso te decía que ojalá hubiera tenido claro yo a lo que quería dedicarme, ¿no? De algún modo sí que está como relacionado con una sensibilidad artística que al final es como quieres compartir, ¿no? Y eso también lo puedes hacer desde la música o desde la danza. Pero yo que me metí ahí a tocar el piano, que incluso yo siempre he pensado, hostia, pues quizás hubiera disfrutado más de haber bailado, ¿no? Eso que dices, hostia, me ha gustado, ¿no? Pero quizás si hubiera hecho danza hubiera pensado lo mismo. En todo caso, ya tenía alguna relación, pero yo lo dejé, por ejemplo, sin acabar toda la carrera de músico, de pianista, porque eran muchas horas, ¿no? Y yo tenía claro que instrumentista no quería ser. Entonces lo dejé, continué, acabé la secundaria en una escuela pues, que no era de este tipo. Y entonces yo, pues en cierto momento, cuando tendría 15 años, pues yo siempre he sido muy payaso. Y entonces, pues los amigos ya más cercanos siempre me acaban diciendo, hostia, Neil, es que no sé, deberías estudiar algo de actor porque tienes esas salidas. Y entonces yo pensé, bueno, pues mira, pues si lo que me gusta hacer ya de forma espontánea, pues está relacionado con esto, vamos a probarlo. Y nació así. Entonces, a los 15 años me metí en una escuela extraescolar a hacer clases, que era lo primero que hacía en mi vida de teatro, básicamente, que lo disfruté mucho, pero yo que siempre he sido así muy inquieto, es como estar en una edad en la que quería hacer y aprender de todo, ¿no? Entonces dije, vale, pero ¿y el tiempo para hacer deportes, artes marciales? No sé qué, no sé cuánto. Entonces no acabé, que era una formación de 3 años, me quedé solo con el primer añito. Y después ya, pues se quedó ahí en stand-by el teatro, en plan que después cuando haces la SELE y todo, yo no pensaba, hostia, pues voy a ser actor, no. Yo, de hecho, hice la SELE, acabé en Girona estudiando una carrera de comunicación cultural, porque yo decía, hostia, me gusta escribir, pues vamos a tirar para periodismo, que no me alcanzó la nota, pero acabé allí en Girona haciendo comunicación cultural que tenía cosas similares, ¿no? Porque también había mucho de escritura y demás, y ahí retomé el teatro, en el aula de teatro de la universidad, volviendo a disfrutarlo, ya tenía unos 3 añitos más o 4, entonces pues ya lo cogía desde otro punto, ¿no? En plan, podía aplicar más experiencias vitales y lo disfrutaba más que cuando tenía 15 años. Y al acabar la carrera, es el primer año que estuvo muy bien, pero tampoco me entusiasmó. Me animaron a presentarme a las pruebas de acceso al Instituto del Teatro, que es como la universidad oficial, digamos, ¿no? De aquí de Cataluña, ¿no? Que hay varias por el Estado, por España, que son escuelas superiores de arte dramático. Y dije, mira, ¿por qué no? En plan, todo surgió muy así, muy espontáneo, en plan, pues mira, me lo he pasado bien este año haciendo teatro, pues vamos a intentarlo. Y no me cogieron la primera vez,
porque esto hay como una cierta presión, esto de las pruebas de acceso y más en esta universidad, porque en principio, en teoría, solo te puedes presentar 3 veces. Si a la tercera no te cogen, en teoría no te dejan presentar. Y no me cogieron la primera vez, pero bueno, me animaron a continuar estudiando porque me dijeron, mira, Mil, tenemos capacidades para que continúes. Pero Y son entonces, los propios del tribunal, digamos, los de la propios del escuela. tribunal, sí. De hecho, la anécdota fue que yo desde mi ignorancia respecto al mundo teatral, porque había sido todo muy de estar por casa, ¿no? Un plan, un añito de clases y otro de aula de teatro de la universidad. Pues yo me presenté, así como que no quiere la cosa, a las pruebas de acceso, pero después descubrí que tenía 3 especializaciones. O sea, que tú puedes estudiar teatro y te puedes especializar en 3 cosas distintas. La primera, teatro textual, que es el primero, es el que más conoce la gente, ¿no? Que es cuando interpretas hablando. Teatro musical, que también lo conoce la gente, que son grandes amantes de los musicales. Y teatro físico, que es interpretación con el cuerpo, sin el uso de las palabras, ¿no? Que ahí en lo clásico entra la pantomima, el mimo, la danza teatro. Y entonces pues yo me presenté a lo que yo conocía más, que era la interpretación textual, porque yo de musicales, no, en principio yo cantar, pues no, un poco. No será Y porque no tienes la voz bonita, ¿eh? Que tienes una voz súper bonita, de radio. yo te lo agradezco, Sonia. La he entrenado todo lo que he podido y más, Bueno, pero no sé cómo serás cantando, pero hablando, la verdad que la voz es muy radiofónica. pues sí, a ver, la verdad es que horas de asignatura de voz en la carrera le hemos echado Pero luego para ir. cantando, que a ver si va a ser como si pisaras la cola a un gato, yo qué sé, porque que claro, hay gente Bueno, que tiene la voz muy bonita, pero luego se pone a cantar o al revés. exacto. Mejor no desvalaremos el misterio, a ver si vamos a hacer que alguien se tape los oídos. Pero, pero no, de hecho algún día sí que tengo como la curiosidad de hacer un poquito más de teatro musical porque realmente me gusta mucho, es un arte muy total, ¿no? En plan, a la vez está interpretando, cantando, bailando, ¿no? Todo. En fin, yo me presenté a lo que yo conocía, ¿no? ¿Qué hace la gente? Hablar en la tele, ¿no? En los teatros, pues me meto a eso. Y en las pruebas de acceso me dijeron, mira, Neil, tenemos un perfil con muchas capacidades físicas, porque cuando te presentas un monólogo, un poema y una propuesta física, ¿no? O sea, esto todo el mundo lo hace así, ¿no? Para un poco que te vean en todas las tesituras, ¿no? Y entonces me dijeron, vemos que tienes muchas capacidades para dedicarte a lo físico, entonces te vamos a cambiar a teatro físico, ¿vale? Tú te habías presentado para teatro de texto, pero te vamos a cambiar a teatro físico. Entonces pasé a la segunda base y ahí yo pensé, hostia, es verdad, si yo soy muy hiperactivo, soy muy deportista y tal, tiene sentido en el fondo. Y entonces ya de la segunda base, que es ya cuando entrabas o no entrabas, no pasé, pero me descubrieron este mundo del teatro físico que yo no conocía y que de golpe me empezó a enamorar. Así que el año siguiente lo dediqué en una escuela también privada a prepararme a hacer clases todo el año siguiente en Granollers, que se llama Arsenic, y entonces ya ahí también me enseñaron un poquito de teatro físico, ya empecé a conocerlo un poquito más, y ya sí, a la siguiente intento ya conseguí entrar, y así es como yo me dedicaba a ser actor. Así empezó. Pero ahora yo te pregunto, a ver, porque claro, es verdad, cuando piensas en teatro piensas pues eso, en gente interpretando papeles, pero así más clásico y tal, ¿no? Claro. Esto del teatro físico, cuéntame algún ejercicio, por ejemplo, que tuvierais que hacer, porque esto es muy no verbal, o sea, no tenemos que hablar de comunicación no verbal, pero caray, es que es muy no verbal. Entonces tienes que como interpretar no verbalmente un papel sin hablar. O sea, ¿está Totalmente. prohibido hablar o es que se habla poco? ¿Cómo está eso? Pues mira, yo te cuento un poquito. En el fondo, el teatro siempre ha tenido como un componente corporal muy importante. Pues el teatro en la Edad Media, con los juglares, ¿no? El tipo de actor, en el fondo, completo, que la voz era un elemento fundamental, pero el cuerpo, explicar historias a través del cuerpo, ¿no? Porque en esa época ahora tú puedes ir a un teatro y te encuentras una escenografía pues imponente quizá, ¿no? Que dices, wow, vas a ver Marisel de Dagoy Dagom, ¿no? Y ves ahí el barco, unas escenografías que te atraen visualmente muchísimo.
Pero en esa época, ¿no? Pues querías explicar grandes epopeyas y el cuerpo era fundamental porque solo se tenían a ellos mismos, ¿no? Entonces, históricamente el cuerpo ha sido muy importante a nivel expresivo y ya desde el último siglo cada vez más, menos, ha estado como cada vez menos presente, ¿no? Ha estado relegado estos estilos de teatro así más amplios a nivel de expresividad corporal, han estado más relegados como un poco menos mainstream, diríamos, ¿no? Un poco menos de consumo masivo, ¿no? Y en el fondo, teatro físico no quiere decir que renuncie a las palabras, sino que el elemento, el medio más importante de expresión es el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en cuarto año, que estoy en el último año de carrera, estamos estudiando clown, payaso, ¿no? Que en la jerga teatral se le llama clown en inglés. Y en el fondo, el clown desde luego que habla, pero se estudia dentro de la rama del teatro físico, porque es fundamental el cuerpo y cómo expresa a través del cuerpo las emociones, por ejemplo, el clown, ¿no? Entonces, dentro del mundo del teatro físico, para que pues encontraríamos, por ejemplo, el mimo, encontraríamos el clown, encontraríamos la danza contemporánea un poco más teatralizada, ¿no? O sea, a medio camino, expresar a través del cuerpo de forma abstracta, que ya no sabrías bien decir es danza, pero parece que hay una historia más clara, ¿no? En el fondo, el teatro físico es como un lenguaje que más abierto a la imaginación. O sea, tú lo ves en escena y no es una historia lineal o como podrías entender si ves una obra de Shakespeare, sino que está más abierta a que tú te formes tu propia historia. Y muchas veces que trabajas a través de conceptos, ¿no? Corporalmente, cómo representas el miedo o cómo representas, yo qué sé, el futuro, conceptos abstractos que tú exploras físicamente y después los presentas y el público quizás entiende lo que tú has querido decir o quizás entiende una cosa radicalmente distinta. Pero si le haces viajar, si le haces emocionarse, pues ya tendrías como el objetivo cumplido, ¿no? Entonces, es un tipo de lenguaje así menos conocido, pero que ha sido muy importante en el fondo, antiguamente. Cuéntanos algún ejercicio que estés haciendo. Si estás ahora en clase, estás ya en el último año, pues cuéntanos alguna cosa, porque es que tengo un mogollón de curiosidad por esto. A ver, algún Claro. ejercicio, vamos a hacer algún juego o algo, venga. Algo que estés haciendo en clase o algo que hayas hecho y te haya gustado. Pues mira, justamente esta mañana he tenido clase de clown, del que justamente te hablaba del clown. Y bueno, el clown, por ejemplo, es muy conocido porque lleva la máscara más pequeña que existe, ¿no? Que es la nariz roja, ¿no? Bueno. Y entonces, pues básicamente el clown es un entreno emocional absoluto, o sea, es un atleta de las emociones. Y además, el clown cada vez que sube a escena es como si volviera a nacer, porque todo le sorprende por primera vez, todo le emociona por primera vez, no tiene prejuicios porque es que siempre está como nuevo desde un primer momento. Y entonces es una agilidad de pasar de la alegría más grande a la tristeza más imparable. Y bueno, esta mañana, por ejemplo, hemos estado trabajando eso, la emoción a tope todas. Pero venga, o sea, a ver, no me lo cuentes, hazlo para que lo veamos. Es que la nariz de payaso la dejo en la universidad. Ay, por Dios. Venga, a ver, si yo digo una emoción, por ejemplo, tú expresa esa emoción, a ver cómo lo harías. Por ejemplo, si yo digo, eres una persona que vas por el parque, ¿vale? Tú ves haciendo esta. Eres un ejecutivo de una Vale. gran empresa que está yendo por el parque, está viendo los pájaros, pero él realmente está distraído con sus pensamientos, porque tiene una reunión muy importante en la que se juega muchísimo. En esa reunión, la verdad es que se juega el puesto de trabajo, está muy nervioso, está hiperventilando incluso, porque si se queda sin puesto de trabajo, pues va a tener un gran problema, porque tiene una hipoteca, tiene 2 niños, uno de ellos ya está en la universidad
y su mujer además no la quiere preocupar porque tiene problemas, problemas emocionales. Entonces, claro, no tiene el apoyo de sus padres y la vida se le está viniendo encima, se le está viniendo encima. Pero justo ahora acaba de recordar que ayer estuvo con sus amigos y lo pasó súper bien, porque además se rieron un montón y, y estuvieron hasta las tantas tomando cervezas, hablando de cómo se lo pasaban de bien cuando eran jóvenes, cómo disfrutaron aquellos años de universidad en los que además no paraban de hacer fiestas, de reír, de gastar bromas a los vecinos. Qué risas se gastaron ayer. Mira, es que lo está recordando y se está riendo. De hecho, le está mirando ya a la gente porque está riéndose que no puede más. Y venga a reírse, y venga a reírse. Le da vergüenza porque, claro, él es un ejecutivo, va con su traje, su corbata, su maletín, pero la verdad es que se está riendo que no puede más, es que no puede más. Es que, mira, le está mirando todo el mundo, pero mira, es que no puede parar de reír y venga a reír. ¡Bravo! Me has pillado al final. Ha sido buenísimo, qué bueno. Tenemos que hacer algo juntos porque me lo he inventado todo sobre la marcha. Mira, esto es acción-reacción, ¿eh? Wow. Ha sido así. Ay, qué divertido, es muy divertido. A mí me gusta mucho, ¿eh? No tengo nada de formación en teatro, pero la verdad es que me parece súper divertido. Bueno, para no mentir, he hecho un curso hace poco de teatro de improvisación, pero nada, muy cortito, con una amiga mía, con Pepa Gómez, y ella es actriz de teatro de improvisación, y me parece fascinante el poder trasladar emociones, historias, sensaciones a la gente que te está viendo con muy poco realmente, con muy poquito. La verdad que sí. Y yo, por ejemplo, a veces pienso, en otros países el teatro está como súper troncal, de muy pequeñito en primaria, ¿no? Que es como lo tienen que hacer todos los niños, igual que hacen educación física o hacen matemáticas o hacen catalán o castellano, ¿no? Porque es como ya a nivel impersonal te enseña muchísimas cosas, ¿no? Enseña, yo creo, ahora es súper importante hoy, incluso lo que más, el tema de la empatía. O sea, es como, a muchos les iría muy bien un poco de teatro para ser capaz de ponerse en la piel de otra gente que piensa diferente, que ha vivido otro tipo de vida, otro tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que es como de las artes más o sea, de las que aprendes más a nivel individual y personal y haces un crecimiento personal brutal también, ¿no? Aparte que te lo pasas teta y no hay mayor placer que acabar dedicándote a lo que realmente amas, ¿no? Y con lo que mejor te lo pasas, ¿no? A veces yo lo pensaba, estaba estudiando la carrera y decía, hostia, pero estoy haciendo aquí esgrima. Y forma parte de mi plan pedagógico de mi carrera, ¿no? Que dices, hostia, pues sí, no. Yo creo que el teatro es muy recomendable para todo el mundo. O sea, yo creo que todo el mundo lo debería probar antes o después. Pero es muy bueno, sí. Yo creo que se tendría, lo que tú dices, los niños tendrían que hacer mucho más teatro. Realmente, yo que tengo una hija de 13 años, pues alguna vez hacen algo, pero yo creo que tendría que ser algo como más habitual, ¿no? Más estable y dentro del plan curricular de estudios. Totalmente de acuerdo, porque además ayuda mucho luego al miedo escénico, que luego todos los adultos o muchos adultos, la mayoría de adultos experimentan cuando tienen que salir a hacer una presentación, ese miedo al ridículo, al que dirán, a no sé qué, pues todo eso se va perdiendo cuando te acostumbras a hacer teatro, ¿no? Entonces, totalmente, y aparte, bueno, pues la amplitud que te da al final a la hora de ver la vida, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Bueno, os tengo que leer una cosa que me ha pasado en la bibliografía, en la biografía, bueno, que es alucinante. Escuchad lo que me pone. Neil es un ser humano inquieto ya desde el primer momento de nacer. De las ganas que tenía, se medio asfixió todavía en el vientre de su madre, lo que le provocó una lesión severa en forma de
hipotonía muscular. ¿Qué es eso? No lo había oído nunca. Pues yo ahí he hecho como un pequeño link, ya esa licencia poética me he permitido, ¿no? Pero en el fondo, sí, las ganas estaban ahí, pero fue una pequeña negligencia médica, bueno, pequeña, por llamarla pequeña, del hospital en el que tenía que nacer, que yo ya estaba mi madre estaba en la sala, con mi padre, y ya estaba en el momento en el que yo ya debía pues nacer, ¿no? Y hubo cambio de turno de las comadronas y el típico piti de cambio de turno, de jiji, jaja, se dilataba, no venía nadie a sustituir a la compañera. Y entonces yo ahí, mi madre empezó a notar que yo desde dentro es como, ay, pero sí, tiene que salir, ¿no? Y entonces tuvo que salir mi padre fuera al pasillo y decir, tú, pa' aquí, no sé qué. Pilló a la primera que encontró y dijo, haz nacer a mi hijo porque es que se le va a pasar algo chungo. Y a raíz de eso, pues nací pues como, porque ya me faltaba como el oxígeno, ¿no? Por eso, porque se está dilatando el momento en el que yo necesitaba como salir. Y entonces, pues este pequeño, pues franja de tiempo en el cual pues me falta un poco el oxígeno, pues provocó que a nivel muscular, al nacer, el rendimiento fuera pues mucho más bajo de lo habitual. Por eso hipotonía de tono muscular bajo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo hacía un sprint, ¿no? Me cansaba y empezaba a jadear como si fuera asmático, ¿no? Pero en el fondo no era eso, era todos los músculos implicados en la respiración, pues funcionaban pues más de forma peor, funcionaban menos. Y entonces, pues bueno, eso me hizo hacer psicomotricidad hasta los 9 años, un poco para volver a estimular pues la coordinación, volver a todos los músculos a que recuperaran el tono habitual, la lengua, por ejemplo, que es fundamental, también pues tenía que hacer logopedia para tonificarla, ¿no? Porque pues se me caía y hacía la desafío, la R no lo sabía hacer, en fin. Y entonces pues fue una pequeña experiencia que me ocurrió pues eso al nacer y que después me ha marcado bastante, ¿no? Porque yo justamente soy una persona con muchas ganas de hacer cosas físicas, pues al principio tuve que superar todo esto, ¿no? Para poder hacerlas pues bien y no pues con cierta sensación de ahogo o que no llegaba o... Pero sí, sí, sí. Y entonces yo prefiero decirlo así, que de las ganas que tenía de salir. Es una forma bonita, ¿no? En realidad de decirlo. Entonces, podemos decir, o por lo que yo entiendo, pues todo el deporte que haces, porque veo aquí pues que si combate escénico, esgrima, acrobacia, o sea, mogollón de cosas físicas que haces, viene un poco de ahí, de esa necesidad o de esa costumbre que cogiste de pequeñito de trabajar mucho a nivel físico, ¿no? Para poder superar esta situación. Pues podría ser perfectamente que del hecho de que yo al principio sintiera como que no me era fácil el acceso a este tipo de actividades, aún me despertará más el deseo de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, ya a los 9 años, que ya estaba como más que superado, pues ya me apunté a fútbol, a los 11 a tenis, a los 12 a artes marciales, a karate. Entonces ya yo fue como todo lo que no había podido hacer antes, pues de golpe. Todo de golpe, toda la vez. ¿Quién da más? Nada. Y entonces también por eso ahora que en mi carrera, que es justamente teatro físico, el hecho de hacer pues todas estas cosas que a mí me parecían alucinantes antes de meterme de lleno en el mundo de acrobacia, de combate escénico, esgrima, todo esto, pues es como, ahora para mí ya no resulta sorprendente, es más, lo disfruto como un niño pequeño, pero en su momento sí que a veces vuelvo para atrás y digo, hostia, aquel chaval de 6 años que se iba 3 veces por semana a hacer cosas de psicomotricidad y tal, si viera el Neil del futuro ya, hostia, pues no sé yo si sería capaz de hacer esto que... Pues ha sido. De hecho, fíjate que en la teoría esta de las inteligencias múltiples hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia corporal, que yo creo que es la que tú vienes desarrollando desde pequeñito y quizá haya sido ese accidente cuando naciste el que haya provocado que la vengas desarrollando y por tanto ahora mismo tengas tanta inteligencia corporal, ¿no? Y toda tu vida gira en torno a eso.
Completamente, yo creo que ha sido así. Yo creo que ha sido como la necesidad ha hecho tener que desarrollar esta en particular y al final ha salido así, como súper desarrollada, ¿no? Más de lo, incluso de lo necesario, ¿no? Haciendo ahí locuras acrobáticas y demás, pero sí, es curioso cómo se desarrollan las cosas y por un hecho en concreto, pues no, pues todo va como un poco ya ligado a eso. Pero sí, sí, ¿no? Y yo tan orgulloso de después de decirle, mira mamá, me sale el pino puente, mira, toma. Claro, y tu madre tan contenta, claro. Oye, pues para acabar, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado en tu carrera como actor, aparte de que una tía loca en una entrevista por Zoom te haya pedido que hagas de ejecutivo alucinado. Aparte de eso, en tu carrera como actor, cuéntame alguna cosa que digas, bueno, esta es la anécdota típica que cuento cuando salgo con un grupo de amigos o lo que sea, alguna historia. Pues, o sea, fíjate tú que yo todavía, experiencias en el plano profesional, todavía me quedan muchas por hacer, porque sobre todo he estado como finalizando mis estudios, que esta carrera te exige muchísima dedicación a nivel de tiempo. Pero, por ejemplo, así que digas alguna anécdota súper mega graciosa, pero por ejemplo, hace poco, el último trabajo que he hecho, que ha sido un microteatro, una obra de microteatro maravillosa que se llama Lo Inesperado, con Compañías Inesperadas, que es una compañía en la que estoy. De golpe fuimos al lugar donde teníamos que actuar, que era un pueblecito cerca de Blanes, Santa Susana, aquí. Y al llegar al espacio me encontré que estaba como delante de un teatro griego, pero de estos que, por ejemplo, cuando vas a Londres y ves The Globe, ¿no? En plan el teatro mítico de la época de Shakespeare, ¿no? Que dices, wow, aquí te subes y te entran ganas de eso, de recitar Ser o no ser de Hamlet o hacer de Otelo o de Ricardo III, ¿no? Y de golpe dije, wow, qué subidón poder como actor actuar en un espacio tan que parece eso, que parece, o sea, sagrado de los mismos fundamentos del teatro, ¿no? De la época isabelina, ¿no? Que es como ahí cuando nació el teatro ahí a tope, ¿no? Ahí en Inglaterra. Y después poder subir y realmente actuar ahí encima, ¿no? En nuestra obra, que justamente habla de una azotea, ¿no? De una escena que pasa entre dos personajes encima de una azotea, que los dos están ahí por algún motivo y no se sabe bien cuál. Nunca la habíamos hecho al aire libre, poderla hacer al aire libre y en este espacio tan maravilloso ha sido una experiencia, vamos, que ya dices, ya solo por eso poderme dedicar a esto es como ya guardo, atesoro ese momento ya para siempre, ¿no? Hay espacios en los que tienes la suerte de actuar que son increíbles, que si no, no descubrirías nunca o nunca te pasarías por ellos, ¿no? ¿Tú crees que condiciona un poquito el sitio en el que estás? Es decir, ¿tú te sientes como más potente a la hora de actuar en un espacio como este que estás diciendo, que a lo mejor en un sitio así un poquito más cuchitril, más, yo qué sé, más pequeñito, más tal, o más cutre, más... ¿Eso influye? ¿Influye también en Totalmente. la actuación? Sí. Totalmente. O sea, tú al final, el actor desarrolla muchísimo la sensibilidad al máximo, ¿no? Con todo, todos los estímulos, intentar procesarlos y que salga en forma de expresión, ¿no? Pues tú estás en comunión con el espacio en el que estás. O sea, el espacio es la primera forma de la materialización del teatro. O sea, por ejemplo, el actor en sí mismo, que es material, ¿no? O sea, cuando entra en relación con el espacio, ahí ya hay teatro, ¿no? ¿Cómo le afecta al mismo actor dónde está? Si le apasiona, si le disgusta, si le... Ahí ya nace, primera forma teatral nace ahí. Entonces, el teatro es fundamental, el teatro, el espacio. Y realmente la elección del espacio también hace muchísimo, ¿no? Solo tienes que ir a ver, por ejemplo, una obra al Teatro Nacional de Cataluña o a una sala de estas alternativas, ¿no? Que están... La sensación que te produce como espectador es muy distinta, pero al actor que la hace también. Si tú vas al Nacional y actúas en la sala grande, pues de golpe te sientes un actor clásico, ¿no? Te Si de empodera, ¿no? Te empodera el estar en una empodera, gran sala. es como, aquí estoy, ¿no? Yo lo valgo, ¿no? Un poco.
y en cambio vas a una salita, o sea, vas a un espacio súper alternativo que no es ni acondicionado, que podría ser pues el trastero de atrás de un edificio, ¿no? Te da una libertad absoluta porque piensas, wow, aquí, o sea, en el fondo no tengo que demostrar nada a nadie, en plan, estoy delante de gente que para venir aquí, ¿no? Que no hay ni se ha invertido en publicidad a tope como pasa con el Nacional, o pues para venir aquí realmente han tenido el interés, ¿no? Pues yo creo que también te libera mucho como artista y entonces puedes hacer locuras absolutas, ¿no? El teatro y el espacio realmente te comunica cosas y te deja ir por un sitio o por otro. Sí, sí. Fíjate qué chulo, porque, claro, al final en comunicación no verbal siempre estamos diciendo que el contexto manda, que no es lo mismo estar en un contexto que estar en otro, y luego resulta que cuando estás actuando tú como actor también te pasa, ¿no? Que no te sientes igual en un sitio y en otro, y por tanto la actuación se ve influida, ¿no? Tu actuación se ve influida. Qué fuerte, pues no lo había pensado nunca, la verdad, no, es algo que no, sobre lo que no había reflexionado, me ha surgido ahora la pregunta y me parece súper interesante porque al final te demuestra el gran poder que tiene el contexto en el que yo estoy en cada momento, el entorno del que me rodeo. O sea, es que es importantísimo. Entonces, bueno, si queremos experimentar sensaciones positivas, alegría, etcétera, pues nos tenemos que ir a un entorno positivo, ¿eh? Y no ponernos la tele con el coronavirus todo el día, porque entonces, ¿qué va a pasar? Pues negativo todo. Así, Totalmente. Sí, sí, sí. Así que bueno, Neil, ha sido un placer estar hoy contigo. Yo me he quedado como con ganas de más. Tenemos que quedar un día, pero para hacer solo tonterías dadas así de yo te digo una tontería y la teatralizas, ¿vale? Yo te voy soltando historietas y tú vas teatralizando y hacemos juegos y tal. De verdad, me he quedado con muchas ganas de seguir jugando contigo bueno, pues hacer, no sé lo que hemos hecho, pero hacer algo así, Pues algo sí, como de teatro. sí, 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 no, no, o sea, no hace falta ni ponerle nombre. Pero solo con la condición de que nos vayamos intercambiando el rol, si no. Ah, pero yo encantada, ¿eh? Que a mí, bueno, todo lo que sea así un poquito de artisteo me gusta mucho, la verdad. No tengo ningún tipo de conocimiento, pero la verdad es que me gusta. Me parece además lo que tú has dicho y me voy a quedar con esa reflexión. Me parece que es algo que tendríamos que aprender todos porque nos daría mucha más empatía. El ponernos en el lugar de otra persona, de otro personaje totalmente diferente a nosotros y nos daría perspectivas distintas de la misma situación, ¿no? Así Pues que sí, con esa reflexión me quedo. Neil, ha sido un verdadero placer y el nos placer ha vemos sido otro mío día. también. Y Gracias. tanto. Hasta la Adiós. próxima. Muchas gracias por Chao. invitarme. Chao. Chao, chao.